Buen día, cordiales saludos para todos. Continuamos con nuestras clases virtuales y hoy desarrollaremos los conceptos generales de la psicometría. Corresponde a la unidad uno que ya fue desarrollado y corresponde a la parte 2, la segunda parte de la unidad uno. La psicometría actualmente es considerada una disciplina científica que se enmarca en la metodología de las ciencias del comportamiento y directamente relacionada con el campo de la medición psicológica. A nivel práctico, la psicometría hace uso intensivo sobre todo de cálculos y análisis estadísticos para extraer y procesar información útil a partir de la administración repetida de un mismo test a un grupo amplio de personas. La psicometría es una rama de la psicología y es una ciencia cuyo objeto es medir los aspectos psicológicos de una persona como son la inteligencia, la conducta humana, rasgos de la personalidad, habilidades y destrezas y actitudes, entre otras cosas. Básicamente, la psicometría se ocupa de la teoría y práctica en la elaboración, evaluación y aplicación de instrumentos de medición dentro de la psicología. Para ello, se plantea lo siguiente: ¿cómo se construyen instrumentos para medir variables psicológicas? Es importante tener en cuenta en este punto el significado de variables que pueda presentarse dentro de lo que queremos medir. ¿Cómo se determina si dichos instrumentos cumplen unos requisitos mínimos de calidad de manera que puedan ser utilizados como instrumentos científicos en la investigación psicológica? ¿Cómo se pueden utilizar dichos instrumentos para la obtención de medidas de los sujetos en las variables de interés? Sería aquello que yo quiero medir. El campo de la psicometría es muy amplio. En escenarios educativos se emplean pruebas para diagnosticar problemas de aprendizaje o de comportamiento. En el campo de la orientación se usan pruebas que miden habilidades ocupacionales, sociales, académicas, de personalidad, intereses, actitudes y valores. También son utilizados en la orientación clínica y los negocios. La psicometría se ha organizado en torno a tres grandes bloques. El primero es la teoría de la medición, que abarcaría lo relativo a la fundamentación teórica de la medición. Escalamiento, que abarcaría lo relativo al proceso de construcción de escalas de medidas, es decir, los métodos para la construcción de escalas psicológicas y psicofísicas. Y el tercero es la teoría de los test, que incluiría lo relativo a cómo evaluar esas escalas y a cómo utilizarlas para medir objetos o sujetos, es decir, la lógica y modelos matemáticos subyacentes a la construcción y uso de los test. En el ámbito de psicología, la teoría del rasgo explicativo del comportamiento humano supone la existencia de características estables en la estructura de la personalidad de los individuos. Desde este punto de vista, la personalidad está formada por una jerarquía de rasgos estables y consistentes que determinan, explican y hasta cierto punto permiten predecir el comportamiento en la medida en que guían la forma en que cada persona
piensa e interpreta la realidad. Un test psicológico o prueba psicológica es un instrumento experimental que tiene por objeto medir o evaluar una característica psicológica específica o los rasgos generales de la personalidad de un individuo. Como justificación teórica de la validez de una medición mediante el uso de test psicológicos, se argumenta que el comportamiento individual que los reactivos de la prueba provoca puede ser valorado en comparación estadística o cualitativa con el de otros individuos sometidos a la misma situación experimental, con lo que se da lugar a una determinada clasificación del sujeto. Escalas de medición son una sucesión de medidas que permiten organizar datos en orden jerárquico. Las escalas de medición pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables. Estas escalas son nominales, ordinales, intervalares o racionales. El proceso de aplicación de los instrumentos de evaluación psicológica tiene dos fases. La primera fase es la aplicación propiamente dicha, la cual incluye el uso del método de la observación de la persona o personas a las cuales se le aplican los tests. Es importante, entiendo que están o estarían desarrollando otra materia como estadística y considerar la estadística básica, los puntos concretos que tienen relación a los instrumentos de medición y que más adelante lo iremos utilizando. A continuación, les presento un trabajo práctico y consiste en realizar un resumen de los puntos indicados de acuerdo a los materiales de apoyo e investigaciones propias. Investigaciones propias son las informaciones que quedan a su cargo investigar, conseguir y plasmar en el trabajo en los puntos que estamos solicitando. Y comienza con psicometría y su campo. Definición. Entender qué es la psicometría dentro de la psicología y específicamente referido a la medición. Naturaleza de la medición psicológica. Descripción conceptual. Teoría de los rasgos. Nos referimos a rasgos de la personalidad. Definición según dos autores. En este punto, no necesariamente dentro del ámbito ya de la psicometría, sino para entender las características individuales, los rasgos de la personalidad. Definición de prueba. ¿En qué consiste una prueba psicológica? Y hablar de los tipos. La medición, conceptos y tipos. Escalas de medición, citar las escalas consideradas. Hablamos de, en algunos puntos, citar, porque más adelante entraremos en la profundización de estos temas. Medición y evaluación, citar los procesos de medición y evaluación, modos de tomar las pruebas, puntualizar, actitud hacia las pruebas psicológicas, qué aspectos se debe tener en cuenta. Y como conclusión, un resumen de estos 9 puntos donde podrán manifestar su punto de vista respecto a este tema de nuestra materia dentro de nuestra carrera y algunas dudas que puedan surgir
y que en lo posible trataremos de darle un retorno. Buen trabajo, éxitos.